Y en esta oportunidad contamos con la presencia del general de brigada en situación de retiro, Wilson Freddy Barrantes Mendoza. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gustoso de responder las inquietudes que en este momento nos preocupan, como son los problemas de la seguridad en general, que este país está en este momento venido a menos. Y justamente que ojalá que sea a través de este medio que podamos alertar, hacer conocer a los ciudadanos de este país que el tema de la seguridad es un aspecto fundamental para el desarrollo del país. General, ¿por qué en este país, pese a que hemos tenido una historia larga con la intervención de militares en la conducción del país, no se planifica? Bueno, la planificación, que debería ser fundamental en el manejo del Estado, no se hace por una sencilla razón, porque como hemos estado mirando en el pasado, el cortoplacismo beneficia a quienes, a la corrupción y a los empresarios que les gusta marginar en forma inmediata. O sea, aquí no hay planificación en los aspectos del desarrollo. Contradictoriamente, nosotros en el aspecto de seguridad, por ejemplo, sí planificamos. Elaboramos escenarios para la acción inmediata, o sea, para ayer o para hoy y también para el futuro. Preveemos bajo serie de escenarios que se analizan y con el valor de la inteligencia establecemos cuáles van a ser los problemas que se nos presentarían a 5 años, a 10 años, a 20 años. Las Fuerzas Armadas planifican, planificamos y prevén escenarios posibles de riesgos. ¿Con qué información o cómo la obtienen? Muy bien, ahí entonces entramos a un campo que hoy día justamente se ha venido a menos, que es el tema de la inteligencia. La inteligencia es un aspecto que consiste en acumular información para la toma de decisiones. Entonces, militar o comandante, vamos a llamar comandante, porque el que toma decisiones siempre son los comandantes de batallón, de grandes unidades, de ejército o del comando conjunto, o presidente de la República, que no tiene información adecuada, no va a tomar una buena decisión. Y entonces para eso existe lo que llamamos nosotros la calificación de inteligencia. Pero la inteligencia es un proceso racional, lógico, científico, que no es para aventureros ni pájaros fruteros, porque vamos a decirlo así. Nosotros en este país hemos venido por espacio de 15 años que la inteligencia ha caído en manos de inexpertos y el tema mucho le ha hecho daño al país, el tema de la famosa quiebra del año 2000 hacia adelante, o sea, el pasado fujimorista y los contrafujimoristas. Eso ha quebrado la inteligencia y el control político, que ha debido ser esencial, se ha distorsionado. Por eso que hoy día no tenemos inteligencia profesional en el campo estratégico. Ese es el gran dolor. Es verdad que la impresión que tenemos la mayoría de los civiles con relación a la inteligencia es una relación de temor. Pero ¿existe actividad humana en la que no se tomen decisiones importantes careciendo de información adecuada? Claro, eso es imposible de que tenga resultados exitosos. Ningún empresario podría tomar una decisión de previsión para invertir en determinado contexto si no tuviera la información adecuada. Es imposible que la tenga, ¿no? Que tome decisiones. Teniendo estos elementos de la inteligencia, ¿cómo se han estado utilizando o no se han estado utilizando en el contexto de la seguridad ciudadana en el Perú? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Aquí, por ejemplo, el tema, mire, nosotros tenemos una ley que se llama Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, el decreto legislativo 1128, si no mal recuerdo. En ese decreto legislativo dice que el presidente de la República es el jefe del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional del Estado. Y en esa ley dice, el hombre que le hace conocer a todo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo integra el presidente de la República, ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Economía, ministro de Educación, de Salud, de Justicia, es el director del Sistema de Inteligencia Nacional. Él le hace conocer a ese conjunto de personajes qué es la amenaza, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las debilidades que tiene el Estado peruano. Entonces, si nosotros tenemos que durante estos 5 últimos años, por ejemplo, a todos los ciudadanos del Perú se nos ha venido vendiendo la idea que la amenaza del Estado peruano es el terrorismo de Sendero Luminoso, entonces, disculpen, nos han estado mintiendo en forma asquerosa, porque en realidad la amenaza principal del Estado peruano desde hace 15 años no es Sendero. Sendero ya no existe, el Sendero amenaza, existe un sendero político.
un rezago de este movimiento. Ni siquiera llamémosle rezago. Existe un sendero político que es el brazo político de lo que fue Sendero Luminoso, que ha adjurado de la lucha armada. O sea, ya no existe lucha armada. Entonces, eso no es amenaza, es una preocupación para los partidos políticos, pero no para el Estado. En el contexto político. En el contexto político. Pero ya no en este riesgo de quiebra del sistema democrático bajo conceptos totalitarios. Totalitarios. Sí le habla a alguien que ha sido comandante de lo que hoy hablaríamos de lo que es el BRAE, ¿no? El Valle de los Ríos Purío Mantaro N. Entonces, en este momento no existe desde el año 1998 una real amenaza armada. Lo que existe es una real amenaza producto del narcotráfico y sus variantes. El narcotráfico es la locomotora de todos los delitos que hay en este país. Llámese lavado de activos, llámese sicariato, llámese inseguridad ciudadana. General, ese es el tema. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos para un poco ampliar este elemento final de los efectos que tiene el narcotráfico en la actividad política y en la convivencia en general de una comunidad. Amén, que hace una semana aproximadamente también la congresista Rosa Mavila León en el Congreso justamente abordó el tema de la incursión del narcotráfico en la actividad política. Claro que sí. Regresamos en breves momentos con este interesante tema con relación a la seguridad versus la inclusión o la incursión del narcotráfico. Regresamos nuevamente con el general Wilson Barrantes Mendoza para conversar sobre los riesgos reales de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en tema de seguridad. General, muy bien. ¿Por qué o cuáles son en todo caso los riesgos reales hoy para el Perú y para la sociedad? Si Sendero realmente no es eso, como nos los han venido contando. Mire, yo soy uno de los precursores e impulsores de la reconciliación. Hemos debatido en más de una oportunidad con Crespo en varios centros culturales como la Universidad de San Marcos, la UNI, la Católica, y hemos puesto en claro que el Perú necesita entrar a la reconciliación. ¿Por qué? Porque en este país se nos ha venido vendiendo de que seguimos con la amenaza de Sendero y no sé hasta cuándo como pretexto para justificar ¿qué cosa? El narcotráfico. Pretexto para recurrir a presupuestos excesivos para determinados gastos que en verdad se pierden. Entonces, en este momento, el gran problema del Estado peruano es el narcotráfico. No existe, y aquí pongo toda mi experiencia a disposición de la comunidad y de la sociedad en general, de que en este país no existe amenaza ideológica de ninguna naturaleza, ni aparecida ni por aparecer, por lo menos hasta mañana y hoy día. Mientras esto continúe de la forma como está avanzando el Estado peruano, no hay la ideología capaz y posible que nos pueda amenazar. Entonces, ¿cuál es el riesgo real y concreto? ¿Cómo viene acrecentando sus tentáculos y en qué podríamos caer al final? Hemos sido un narcoestado en la década del 85 al 90. No nos olvidemos que venían aviones de Palma el Espino trayendo volúmenes enormes de dólares acá a Lima. La economía se dolarizó, tanto así que todo se manejaba a través del intercambio que había de fuerzas de seguridad del Estado, de policías, militares, jueces, fiscales, y las aeronaves entraban y venían de la forma más simple y sencilla a Colombia, y era la fuente de la cual se llevaba la pasta básica. Y recordando una canción, porque el arte tiene esa virtud de tocar momentos sensibles, la canción de Miki González, Tocache, en la época. En la época. Esa es una etapa. La otra etapa es la etapa entre el 92 al 96, en donde se permitió nuevamente, pero esas épocas tienen una, vamos a decir, una justificación, porque entre el 80 y el 90 teníamos tres enemigos: Sendero, el narcotráfico y el MRTA. El Estado peruano se defendió con una alianza con el narcotráfico y empujó a Sendero. Cuando empuja a Sendero entre el 92 y el 96, empuja a Sendero, comienza a empujar al narcotráfico. Pero de todas maneras, hasta ahí comienzan a reducirse los números de hectáreas, los números de vuelos, se reduce un montón de cosas, pero tuvimos una etapa también de involucramiento en el narcotráfico, para entrar ya a una segunda etapa, a una tercera etapa, que es la etapa actual. Y en esta etapa actual ya hemos tenido participación
de los actores locales de las 14 cuencas cocaleras en la política, participación de mayores actividades empresariales, por ejemplo, a través de los casinos, a través de las construcciones, a través de los bancos, a través del crecimiento desmesurado del narcotráfico que comienza a ingresar en la actividad económica. Estamos hablando de 3 puntos del Producto Bruto Interno. Y esta información, los servicios de inteligencia la tienen, alertan, claro, y saben supuesto realmente cuáles son los riesgos reales y cuáles no son. Así y bajo es. esta información, lo que está haciendo el Estado es poner distractivos para que no se pueda contrarrestar o no tengan que tomar una decisión concreta sobre el riesgo real. Pero por supuesto, mire, a tal extremo que hay 2 cosas que han pasado. La distracción real, que es la que nos someten, y la incapacidad de los que están ahí. Si yo pongo incapaces, ¿no?, ¿qué es lo que hay en este momento? En este momento hemos tenido incapaces durante estos últimos 4 años en el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en estos 4 años a estos incapaces, que yo le llamo descerebrados mentales, porque en realidad como analistas de inteligencia no tienen ni la más peregrina idea de qué cosa es un análisis y qué cosa es la generación de escenarios. Y son estos los que nos han vendido historias y amenazas totalmente distintas, y el país está en otra cosa. Por eso es que nosotros hemos decrecido. La desaceleración es producto justamente de no existir un sistema que te prevé esos escenarios. Sin embargo, en lo que es a la seguridad, estos señores nos han llevado a generar totalmente distintas amenazas reales, escondiendo el narcotráfico como prueba. Y eso me da a mí la razón para poder decir que estamos en el proceso y en la iniciación de convertirnos en un narcoestado. Cosa que no lo dice solamente usted, diversos analistas y especialistas en la temática lo han venido señalando. Así es. General, quisiera ir a un tercer segmento con usted a efectos de poder compartir. ¿Tenemos algunas alternativas frente a este suceso? Sí, por supuesto. ¿Qué cosa debemos hacer los ciudadanos de a pie, quienes no tenemos decisiones políticas ni partidarias, para poder tomar conciencia de lo que puede significar en nuestras vidas la generación de un narcoestado en todos los niveles? Regresamos en breves momentos nuevamente con el general Wilson Freddy Barrantes Mendoza para conversar sobre lo que nos espera y lo que podemos hacer. Regresamos con el general Barrantes Mendoza para conversar sobre lo que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta, nos espera en un eventual narcoestado. General, sus comentarios finales, por favor, con relación al riesgo y qué cosa es lo que los ciudadanos podemos hacer y qué es lo que las Fuerzas Armadas tienen como información y en algún momento deberán tomar alguna postura frente a esta situación tan grave. Lo primero que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo hoy día. Conversar el tema. Docencia, de tratar de hacer conocer en forma pública que esta es una real preocupación a todos los ciudadanos de este país. Ese es el primer tema y lo estamos haciendo. Y ojalá que no solamente este sea el único medio, sino que hayan más medios para que nos preocupemos todos, porque esto es gravísimo. Si nos imaginamos, esto es más grave de lo que vivimos en la época del 80 al 90 con Sendero Luminoso. Peor que nadie quiere regresar a escenarios de ese tipo, el terror, donde vivamos aterrados. El terror va a ser mucho más violento. Para imaginarle lo que ocurre. En México, por ejemplo, cómo agarran a la fuerza de seguridad, la decapitan con sierra eléctrica y todo este tipo de cosas. Lo hacen en forma pública, a hacha lo decapitan a hachazos. Esto no quisiéramos vivir acá. Entonces, para eso no vivir acá, el primer paso ya lo hemos dado, haciendo conocer públicamente lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Muy bien. Segunda etapa, potenciar a los órganos de inteligencia del Estado para que realmente se dediquen a eso y poner como política de Estado. Estamos ingresando a una etapa electoral y entonces todos los medios de comunicación deben exigirle a los partidos políticos, a los candidatos, que toquen este tema como principal preocupación de sus políticas de Estado. Y que tengan una posición concreta sobre el tema. Frontal contra el narcotráfico. Hemos pasado, general, usted no me dejará mentir, hemos pasado este análisis que luego dejó de tener pantalla en la elección de los gobiernos regionales. Sí, nadie lo ha tocado. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE expusieron este riesgo que también, luego de un breve momento de atención, fue soslayado. Así es. Y más diría, son cómplices. Fíjese, el Jurado Nacional de Elecciones es cómplice por una sencilla razón.
Porque, caso revocatoria, ¿qué dijeron en la revocatoria? Que se había gastado 130.000, 120.000. ¿Qué dijeron en los procesos? Que ha gastado 10.000, 15.000. Es mentira. Las campañas electorales son millonarias. Y sin embargo, cuando rinden cuentas, el jurado avala y permite y es permisivo que esto ocurra, ¿no? Y ahí está el dinero del narcotráfico. Entonces, lo que acá tenemos que decir, primero, que los candidatos sean firmes. Primero, en la elección de su personal que van a candidatear. Segundo, en la propuesta que tienen. Porque estamos hablando de 7.000 o 6.000 millones de dólares por año que se maneja en las cuentas nacionales, fuera de las cuentas nacionales y no están controladas. Entonces, controlar verdaderamente a los verdaderos jerarcas del narcotráfico. Hemos visto hace pocos días cómo un carro voló en pedazos, $200.000 que manejaba una empresa que hacía limpieza. Por favor, ¿quién va a creer eso, no? Que compromete a partidos políticos. Y no solamente más de un partido político están comprometidos y nadie dice nada. Y también eso, de una u otra manera, permite que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado estén al margen. Por eso que acá la política de Estado tiene que comprender qué va a hacer en su nivel político, qué va a hacer en su nivel estratégico y qué va a hacer en su nivel operativo. ¿Qué van a hacer los elementos de la Policía Nacional? ¿Cómo van a combatir? Mire, si yo mando a cuidar un bistec a 5 perros callejeros y lo dejo cuidando por 1 hora, desaparece el bistec. Eso mismo pasa cuando yo con 2.000 soles mando a un policía para que cuide más o menos 200 toneladas métricas que se producen en el BRAE. Por favor, pues, que tiene un valor incalculable. Entonces, no puedo yo estar pensando a fuerza de seguridad del Estado al nivel cholo barato. Eso no funciona. Ser ingenuos, en verdad, es un engañamuchachos. No, y no pretenden ser ingenuos. Tratan de decirnos que no hay dinero, cosa que la inversión en seguridad no es un gasto. Es una inversión. Es una inversión. General, solamente para preguntarle este tema que para mí es crucial con relación al tema de la inteligencia, que yo me ratifico en lo dicho muchas veces en diferentes contextos. Un país que se precie de ser coherente tiene que tener un servicio de inteligencia bueno, de calidad, institucionalizado en beneficio y protección del Estado. Así es. No de los gobiernos de turno. Nosotros hemos propuesto que los funcionarios más importantes, director, subdirector y los 5 funcionarios de inteligencia, contrainteligencia, operaciones y administrativo, sean propuestos por el Congreso de la República. No por el presidente ni nadie, a diferencia de algunos otros. Dan su presentación al Congreso de la República y el Congreso los elige. Y esos señores van por 5 años y son funcionarios del Estado peruano. Eso no ocurre hoy en día. Y en Estados Unidos los elige el Congreso. En Chile lo elige el Congreso. Van por 5 años. ¿Y por qué los elige el Congreso? Porque justamente acá estamos acostumbrados a la manipulación. Por ejemplo, disculpe la expresión, pájaro frutero que hemos tenido, director de inteligencia, era un compañero de promoción de Ollantumala, que nunca había estudiado nada del tema, que solamente había sido jefe de seguridad de una mina. Entonces, ¿qué diablos va el señor a darnos pues este escenario de inteligencia? O sea, que este señor estuvo ahí a propósito de su ignorancia para contribuir al narcotráfico. Entonces, él es un funcionario de un narcoestado. Yo lo indico a él y más lo he acusado y he pedido que lo denuncien penalmente, porque en realidad es cómplice de lo que ha venido sucediendo, y más aparte de las tonterías que ha hecho políticamente, seguimiento, vigilancia, que ya dejamos de lado eso, pero también es verdad. Pero en cuanto se refiere al narcotráfico, son cómplices de la formación de un narcoestado. Entonces, si a estos funcionarios los elige el Congreso de la República, el control político ya está en ellos, ya está en el Congreso de la República. Los funcionarios de inteligencia resultan ser tan relevantes como el director del Banco Central de Reserva, porque la información que se maneja tiene tal relevancia y tal importancia en determinado momento para tomar decisiones. Por supuesto. Y por eso debiéramos tener en los servicios de inteligencia y en las direcciones de inteligencia a personal absolutamente calificado y comprometido con los intereses del Estado peruano. Y que no tengan conflicto de intereses. Casi todos los funcionarios que han hasta ahí han sido guachimanes mineros o tienen empresas de seguridad privada. Entonces estos señores, su información la han puesto al servicio de sus empresas y eventualmente no para evitar las competencias, cosa entre ellos mismos, que adicionalmente es sumamente lamentable. Grave, eso es General grave. Barrantes, le agradezco infinitamente su presencia. Muchas gracias, Madrid. Siempre este programa estará llano a atender
sus consejos, sus comentarios y sus reflexiones. Con todo gusto, y la verdad que me ha dado muy buena impresión esta oportunidad, y espero que sigamos tratando estos temas en el futuro para que sean temas sensibles para el conocimiento de toda la opinión pública. Porque los ciudadanos tenemos que hacer algo, tenemos que dejar la indiferencia y tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos para buscar el país que queremos. Regresamos en breves momentos.